Al nacer el ser humano se integra a la gran aventura de conocer el mundo. Inicia sensaciones que hasta el momento desconocía como el frío, las que puede percibir por medio de su cuerpo. Estas sensaciones permiten crear un conocimiento del entorno en el que se vive, por medio de conocer y experimentar todas las sensaciones emitidas. El olfato, la vista, el oído, el gusto y el tacto permiten conocer y aprender de todo lo nuevo para el ser humano. Los 5 sentidos son la principal herramienta para el ser humano que permiten conocer su entorno, adaptarse y sobrevivir. Los sentidos pueden distinguir la información por medio de células especializadas, las cuales se denominan receptores sensoriales, que transforman los estímulos en energía electroquímica. La información es procesada por el sistema nervioso central, por medio de estímulo-respuesta. Cada estímulo o sensación es diferente a las otras, dependiendo de qué sistema sensorial sea activado. El sistema somatosensorial, cuyas características son que los receptores de sensaciones somáticas se encuentran distribuidos por todo el cuerpo y que puede procesar distinta clase de estímulos, los cuales se distinguen ya que el tipo de energía es diferente. Los estímulos en la superficie corporal provocan sensación táctil. Los desplazamientos de los músculos y articulaciones generan la propiocepción de los miembros. Los estímulos químicos, mecánicos o térmicos nocivos provocan la sensación de dolor. Y los estímulos fríos o calientes dan como resultado la sensación térmica. Todas estas sensaciones al combinarse producen experiencias sensoriales, las cuales sirven para desarrollar cualquier actividad del individuo. El tacto. Por medio de los receptores sensoriales, el hombre tiene la capacidad de distinguir entre el frío, calor, presión, vibración y por supuesto el dolor, por medio de impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar. Los impulsos nerviosos son transferidos por medio de los axones de las células, los cuales llevan este impulso hasta la médula espinal. Estos impulsos son guiados desde la médula espinal hasta llegar al encéfalo. Los impulsos pasan por el tronco del encéfalo y el tálamo, para después llegar a la corteza cerebral. Aquí se procesa el estímulo mediante las estructuras subcorticales, dando como resultado la construcción de la experiencia perceptual, lo cual se puede decir que es el conocimiento de los estímulos como sensaciones. El sistema somatosensitivo puede procesar información interna y externa, o exteroceptiva e interoceptiva. Es decir, podemos distinguir del estímulo externos como la sensación del frío o calor de los objetos, así como la sensación de cuerpo y espacio, con lo que podemos sentir la posición de nuestras articulaciones y extremidades. El sistema somatosensorial cuenta con distintas submodalidades, en las que destaca la apsis, que es la percepción de objetos o recepción de estímulos por tacto fino o presión. La propiocepción es la capacidad de tener la conciencia corporal o posición de las diferentes partes del cuerpo. Y la nociocepción, que es la percepción de estímulos desagradables como el dolor y la temperatura. Las células encargadas de recibir las sensaciones o estímulos son los receptores sensitivos, los cuales existe una variedad de ellos. De los más importantes tenemos las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner, de Pacini, los discos de Merkel, los corpúsculos de Ruffini, los usos musculares, los órganos tendinosos de Golgi y los receptores articulares, entre otros. Estos receptores se encuentran distribuidos por todo el cuerpo, en el músculo esquelético, las articulaciones, los órganos internos y el sistema cardiovascular. Estos varían en número dependiendo del lugar donde se encuentran, lo cual a su vez impacta en la sensibilidad para procesar el estímulo. Para el tacto, es de suma importancia la densidad de receptores o cantidad de receptores que se encuentran en un área, ya que a mayor densidad la sensación es mucho mayor y podrá distinguir con mayor precisión entre estímulos. La capacidad de discriminación consiste en poder separar dos estímulos simultáneos en distintas partes del cuerpo, lo cual se complica en ser áreas donde la densidad de los receptores es baja, como en la espalda. La sensibilidad a los cambios en estimulación es otra característica de los receptores. Esta es muy importante, ya que se determina por la velocidad de adaptación de los receptores a un estímulo. La mayoría de los receptores
se adaptan de forma rápida. Esto es de suma importancia, ya que si los receptores no se adaptaran a los estímulos, existirían algunas sensaciones que se podrían percibir sin descanso, como la sensación de la ropa sobre el cuerpo. En el caso de algunos receptores que se adaptan de forma lenta, nos permite identificar el dolor que pueda estarse presentando. La información recibida por las células viaja por las vías ascendentes, las cuales se dividen en vía dorsal lemniscomedial, por la que viaja la información recibida por el tacto y propiocepción, y la vía espinotalámica, la cual lleva información del dolor y la temperatura. La información percibida por medio del rostro no llega a la médula espinal, ya que esta información es llevada por medio del nervio trimigenio o vía trigeminal. Esta vía lleva directamente al tálamo por medio del tronco encefálico. Toda la información que sube al cerebro, sin importar la vía, sea por médula espinal o tronco encefálico, converge en el núcleo central posterior del tálamo, el cual contiene la capacidad de representar toda la información recibida. La corteza somatosensorial se localiza en el lóbulo parietal y es la responsable de procesar toda la información referente a impulsos o sensaciones propioceptivas o de la posición de los músculos, nocioceptivas, termoanalgésicas y táctiles. La visión es considerado como uno de los sentidos que nos ayudan a conocer más el entorno y que más información proporciona para crear un conocimiento. Con solo observar un poco podemos obtener un sinfín de información. Podemos percibir tamaños, formas, distancias, colores y más. La visión trabaja en forma jerárquica y secuencial. Esto quiere decir que procesa la información partiendo de lo más simple hasta lo más complejo. Para poder entender el funcionamiento del ojo, lo podemos comparar con una cámara fotográfica, ya que está compuesto por lentes que producen una imagen en la retina. La luz pasa por la córnea, el cristalino, atravesando el humor vítreo y es absorbida por los fotorreceptores de la retina. La retina está formada por bastones y conos, los cuales funcionan como células receptoras que reaccionan a la energía fótica, la cual transmite al sistema nervioso. Las células bipolares, las cuales se interconectan con los bastones y conos, células gangliares y células ganglionares, los axones de estas células forman el inicio del nervio óptico, donde se inicia el camino de la información hasta el cerebro. La mitad de la información recibida por cada retina viaja por el quiasma óptico de forma cruzada al hemisferio opuesto, y la otra mitad pasa de forma directa al hemisferio correspondiente. El nervio óptico viaja a través del núcleo geniculado, el cual consta de 6 capas neuronales. 2 de ellas tienen cuerpos celulares grandes denominadas magnocelulares, las cuales ayudan a percibir la forma, el movimiento, la profundidad y diferencias en brillos. Las otras 4 capas están formadas por células más pequeñas, se les denomina probocelulares, las cuales procesan color y detalles finos. Las células ganglionares transmiten la información en forma de descargas de potenciales de acción. Algunas se utilizan para transmitir información sobre características generales de la imagen percibida y su movimiento, mientras que otras resaltan detalles y colores. La mayor parte de la información proviene del núcleo geniculado, lateral del tálamo. Llega a la corteza visual primaria, la cual se encuentra en la corteza occipital, a la cual también se le denomina como visual primaria, y se comparte con la corteza visual secundaria y viceversa. El sistema auditivo es el órgano principal para desarrollar la comunicación verbal. Su función nos permite percibir los objetos o acontecimientos por medio de sonidos, producidos por vibraciones en el aire, agua u otro medio elástico. El sonido tiene 3 características: amplitud, que es la fuerza del sonido; frecuencia, se denomina el número de ciclos que se dan por segundo de la onda; y frecuencia, que se traduce como el timbre. El oído lo dividimos en 3 partes: oído externo, medio e interno. El oído externo está conformado por el pabellón auricular, el cual contiene una lámina con pliegues de naturaleza fibrocartilaginosa, cubierta de piel y con numerosos ligamentos y músculos rudimentarios, los cuales permiten la filtración de frecuencias y señales de fuertes sonidos. El oído medio, al recibir las vibraciones sonoras, funciona como una caja de resonancia, amplificando los sonidos, llevándolos hasta el oído interno, concentrando la energía recibida por la membrana timpánica sobre la ventana oval, y por medio de la acción de la palanca de los 3 huesos de oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, los cuales por medio de vibraciones transmiten el sonido.
La cóclea, cuya función es la captación del sonido, ya que aquí se traducen las vibraciones en señales eléctricas neuronales. Dentro de este podemos encontrar el órgano Corti, u órgano receptor. En este podemos localizar células ciliadas. El 95% de las fibras sonoras del encéfalo provienen de aquí. Los neurotransmisores son liberados después de que el penacho ciliar sufre una deflexión hacia el estereocilio más alto. En ese momento los canales selectivos de cationes se abren permitiendo que los cationes fluyan a la célula ciliada, produciendo una despolarización por el ingreso de potasio y al mismo tiempo abren los canales de calcio, y de este modo se liberan los neurotransmisores en las terminaciones nerviosas del nervio auditivo. En la corteza cerebral se reciben las aferencias provenientes del tálamo. Aquí encontramos la corteza auditiva primaria y secundaria. En la primera para los sonidos naturales y los relacionados con la comunicación, y en la segunda se hace procesos de percepción de identificación relacionados con los objetos. El olfato. No solo es útil para percibir aromas agradables o distinguir nuestra comida favorita. Este sentido es de suma importancia también a la sobrevivencia y adaptación del ser humano. Tiene cualidades importantes como el que nuestros receptores son extraordinariamente sensibles. Tenemos la capacidad de identificar diferentes intensidades. Si que practicamos, podemos mejorar la capacidad para reconocer olores, y nuestro olfato nos permite identificar y recordar personas. El sistema olfatorio del hombre está conformado por el epitelio, bulbo y los tractos olfatorios, junto con las áreas olfatorias de la corteza cerebral. En el epitelio olfatorio existen aproximadamente 25 millones de receptores en la parte alta de la cavidad nasal. El aire que se respira solo llega a un 10% a este lugar. Bulbos olfatorios situados en la base del cerebro, con una citoarquitectura en la cual es característica animal, en los cuales podemos encontrar los axones olfatorios, células granulares. En la parte más profunda se encuentran los axones mielinizados. El tracto olfatorio se extiende hacia adelante desde el punto de unión con el cerebro, banda angosta de sustancia blanca que se encuentra bajo la superficie inferior del lóbulo frontal. El tracto olfatorio está dividido en estría olfatoria lateral, la cual traslada los axones del área olfatoria de la corteza cerebral. Estría olfatoria medial, esta trae los axones que cruzan el bulbo contralateral, y estría olfatoria intermedia, la cual se forma un tubérculo olfatorio en su extremo terminal. Los receptores olfatorios situados en la mucosa olfatoria corresponden a las neuronas sensoriales primarias. Estas tienen un soma que proyecta una dendrita en la superficie del epitelio. El extremo apical de la dendrita y los cilios se encuentran expuestos en medios externos, los cuales reaccionan a los estímulos. Transducción se le conoce al proceso por el cual se reconoce el estímulo por medio de un receptor. Se da en la membrana pituitaria. Al reaccionar el estímulo se provoca la apertura de iones de la membrana generando una señal eléctrica en los cilios, los cuales interactúan con las demás neuronas olfativas y su axón, los cuales transmiten la información al bulbo olfatorio en el nervio olfatorio. El sistema gustativo, sistema sensorial con que cuenta el ser humano para la experimentación de sabores, texturas y temperaturas. Al comer se crean experiencias, emociones, las cuales derivan de los sabores percibidos en los alimentos, incluso estimulación de la imaginación. En la lengua, el paladar, la faringe y la laringe tienen alrededor de 10.000 botones gustativos, los cuales funcionan como órganos receptores y se encuentran alrededor de las papilas gustativas. Se dividen en filiformes, fungiformes, foliadas y circunvaladas. Los receptores del gusto no son neuronas, sino células modificadas de la piel. Poseen membranas excitables y liberan neurotransmisores para la excitación de neuronas adyacentes que se transmiten información hacia el cerebro haciendo sinapsis con las dendritas, que transportan información al encéfalo. La información recibida por las células gustativas las podemos definir en varios pasos. El primero, el cual se detecta el estímulo gustativo en la membrana apical. Segundo, generación de potencial receptor o alguna señal interna. Tercero, conducción de la señal o sitios de liberación sináptica. Y cuarto, modulación de la liberación del neurotransmisor. Se denomina transducción cuando las sustancias químicas de los alimentos hacen contacto con los receptores, produciendo un cambio de permeabilidad. Esto provoca la alteración de los iones a través de la membrana, pero cada sustancia provoca una reacción diferente. La información se transmite a través de nervios craneales facial, los cuales conducen por medio de sus receptores a los centros por neuronas aferentes, los cuales tienen el soma de sus neuronas en el ganglio geniculado. Los receptores de la parte posterior de la lengua envían información al nervio glosifaríngeo. El nervio vago transporta información a los receptores del paladar y la epiglotis. Se produce un relevo del núcleo tracto solitario. Las neuronas del tálamo envían sus axones a la corteza gustativa.
primaria, la cual se localiza en la corteza orbitofrontal lateral caudal. La información gustativa también llega a la amígdala, el hipotálamo y el cerebro basal. Adyacente a la mayoría de las fibras de la cuerda timpánica, responde a las cualidades gustativas.